Para la función f de x es igual a 1 dividido por la cantidad x menos 2 más 4, queremos encontrar el dominio, el rango, la asíntota horizontal y la asíntota vertical. Para este ejemplo, determinaremos esta información usando una transformación de la función básica g de x es igual a 1 dividido por x. Entonces, este video asume que estamos familiarizados con la función básica g de x es igual a 1 dividido por x, que se muestra aquí para su revisión. Donde para esta función básica, el dominio o conjunto de todas las entradas posibles serían todos los números reales, excepto que x no puede ser igual a 0. Porque si x fuera 0, observe cómo tendríamos una división por 0 que no está definida. El gráfico también tiene una asíntota vertical de x igual a 0, que es esta línea vertical aquí. Cuando el gráfico se aproxima a x es igual a 0, el gráfico se acerca a la línea vertical x es igual a 0. Y a medida que el gráfico se acerca desde el lado izquierdo, nuevamente el gráfico se acerca a la línea vertical. X es igual a 0 pero nunca lo toca. El rango o conjunto de todas las salidas posibles serían todos los números reales excepto que y no puede ser igual a 0. Una fracción con un numerador distinto de 0 nunca puede ser igual a 0. Y el gráfico también tiene una asíntota horizontal de igual a 0, que es esta línea horizontal aquí. Observe que el gráfico se mueve hacia la derecha y hacia la izquierda. Se acerca a la línea horizontal y es igual a 0. Ahora desde aquí, si g de x es igual a 1 dividido por x, entonces la función dada f de x sería igual a g de la cantidad x menos 2, lo que significa sustituiríamos o reemplazaríamos x con la cantidad x menos 2 en el denominador y luego tendríamos más 4. De esta forma, con suerte podemos reconocer que g de la cantidad x menos 2 sería la gráfica b. G de x se desplazó hacia la derecha 2 unidades. Y luego más 4 desplazaría g de x hacia arriba 4 unidades. Antes de hacer estas traducciones, repasemos los desplazamientos horizontales y verticales utilizando una animación. En azul tenemos la gráfica de g de x es una dividida por x, y en rojo tenemos la gráfica de las asíntotas horizontales y verticales. Entonces, en esta forma, observando la ecuación aquí, a es 0 y b es 0. Veamos cómo el valor de a afecta el gráfico. Observe si a es positivo. El gráfico en realidad se desplaza a la izquierda a unidades y también lo es la asíntota vertical. Si a es negativo, observe cómo la gráfica se desplaza a la derecha a unidades y también lo es la asíntota vertical. Entonces el valor de a desplaza el gráfico hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahora veamos cómo b afecta la gráfica. Si b es positivo, el gráfico se desplaza hacia arriba b unidades y también lo es la asíntota horizontal. Y si b es negativo, el gráfico se desplaza hacia abajo b unidades. Y de nuevo también lo es la asíntota horizontal. Entonces, al conocer estas traducciones, deberíamos poder determinar fácilmente toda la información que necesitamos. Entonces, nuevamente porque tenemos g de la cantidad x menos 2, desplazaríamos la gráfica de g de x a la derecha 2 unidades. Así que desplazaremos la asíntota vertical hacia la derecha 2 unidades. Que debería estar aquí. La ecuación de esta línea vertical es x igual a 2. Y debido a que tenemos el más 4 aquí, queremos cambiar g de x hacia arriba 4 unidades, por lo que también desplazaremos la asíntota horizontal hacia arriba 4 unidades que estarían aquí. La ecuación de esta línea horizontal es y es igual a 4. Entonces ahora conocemos las asíntotas verticales y horizontales de la función dada f de x. La asíntota vertical es x igual a 2. La asíntota horizontal es y es igual a 4. Ahora grafiquemos f de x. Esta parte del gráfico, si se desplaza 2 unidades hacia la derecha y 4 unidades hacia arriba, tendría un punto aquí. Entonces el gráfico se acercaría a las asíntotas verticales y horizontales. Y esta parte del gráfico tendría un punto aquí, y nuevamente acercarse a las asíntotas horizontales y verticales. El conjunto de todas las entradas posibles o valores de x serían todos los números reales, excepto donde tenemos la ruptura en el gráfico en x es igual a 2. Entonces el dominio sería todos los números reales excepto que x no puede ser igual a 2. Observe que si x era igual a 2, tendríamos una división por 0 que no está definida, y el rango o conjunto de todas las salidas posibles serían todos los números reales, excepto donde tenemos el asíntota horizontal de y es igual a 4. Entonces el rango sería todos los números reales excepto que y no puede ser igual a 4. Observe que a medida que x aumenta sin límite hacia la derecha, el gráfico se acerca al valor de 4 pero nunca lo alcanza.
Y a medida que x disminuye sin límite o el gráfico se mueve hacia la izquierda nuevamente, el gráfico se acerca el valor y de 4 pero nunca lo alcanza. Espero que hayas encontrado esto útil.